Buenas tardes, por favor, activamos cámara en un lugar donde sea visible su rostro, por favor. Señorita Ramírez, le envío un chat, por favor, lo puede leer, gracias. Señor García Calderón, estamos esperando a que active cámara. Gracias. Comenzamos a tomar asistencia. Atención, por favor. Aguilar Jaramillo. Presente. ¿Puede repetir presente, por favor, porque no lo escuché bien? Presente. Gracias. Apolonio Oro. Presente. García Calderón. Presente. Palma Romero. Ramírez Bermúdez. Presente. Ahorita me muevo, profe. Voy. Gracias, muy amable. Salazar González. Soto Miguel Ángel. Presente. Trinidad Casimiro. Presente. Valdés Sánchez. Presente. Ok. Buenas tardes nuevamente. Les voy a compartir lo que es la tarea para esta semana. Si existe alguna pregunta al respecto, por favor, la hacen para yo aclararles cualquier cuestión. Les comparto pantalla. Un segundo, por favor. Estoy tomando asistencia en plataforma. Antes de publicarla, la leemos juntos. Ok, en esta actividad se les solicita que con un ejemplo investigado en alguna fuente primaria, secundaria o terciaria, a cada una de las preguntas que se anexan en un cuestionario, en esta actividad ya está anexado el documento, van a responder no con palabras, sino con un ejemplo, ¿sí? El ejemplo deberá ser anexado, subrayando al menos una sección que sea la respuesta a cada pregunta del cuestionario que se anexa a esta tarea. Los ejemplos con la sección subrayada, con un color, por favor, que se note cuando lo escaneen y lo suban aquí en la plataforma. Responda a las preguntas del cuestionario, esa sección que subrayaron de la fuente, deberán ser publicadas como una imagen en formato JPG en el documento que entreguen en esta tarea. Es decir, ustedes en un documento en Word, van a escribir la pregunta y van a subir la información subrayada que responda a esa pregunta. Obviamente, como no lo pueden, no se les pide que lo copien, sino que nada más subrayen esa sección, pueden escanear esa sección, la guardan como JPG y en el documento la insertan como una imagen en el espacio de la respuesta a cada pregunta, ¿sí? Para que todo quede en un mismo documento con sus respectivas imágenes de las fuentes que han subrayado, respondiendo a cada pregunta, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? A ver si entendí. Vamos a buscar el ejemplo de la pregunta. Lo vamos a colocar en Word y vamos a subrayar lo que especifique la pregunta, ¿no? Lo que sea la respuesta concreta a la pregunta. Y vamos a sacar la captura y lo vamos a pegar como Imagen. como imagen. Así es. En la sección solamente donde esté la respuesta.
pero con la pregunta arriba, ¿sí? No, sí, Ok. va a estar la pregunta y abajo así que la sección de la información ya subrayado, Ujú, pero en imagen. así es, Ah, ok. Sí, gracias. ¿sí? De nada, ¿alguien más tiene alguna pregunta de esta primera parte que leí? ¿No? No. Ok. Después, asimismo, además del ejemplo subrayado que responda a cada pregunta del cuestionario, deberán describir críticamente, personalmente y propositivamente desde su experiencia personal, académica, laboral, familiar, etcétera, el contenido de cada ejemplo subrayado e investigado. ¿Sale? O sea, no basta nada más con colocar ahí la imagen de la fuente subrayada, sino que además deberán ustedes hacer lo que convenga en esta sección de la descripción desde un punto de vista personal de la información que subrayaron que responde a cada pregunta del cuestionario. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces van a ir los 3 puntos en una pregunta. ¿Cuáles 3 puntos? No, nada más la imagen subrayada, que es la Ajá. respuesta a cada pregunta, y luego la descripción que usted haga de lo que subrayó. Ok. ¿Sale? ¿Alguien Sí. más tiene alguna pregunta? La descripción es crítica personal y propositiva. Así está, aquí está, así es. Ajá. Ah, ok. No es una síntesis de lo que subrayaron, ¿eh? Ni una reseña, ni un resumen. Lo que ustedes hayan leído, se infiere que lo entendieron y que además lo subrayaron. Por eso ese entendimiento, esa comprensión de lo que hayan leído, es lo que yo voy a evaluar de forma escrita, expresado de forma escrita, en la descripción que se les pide. ¿Sí? Ahorita voy a agregar la cantidad mínima de palabras que necesitan colocar en esa descripción. ¿Sí? Eso ahorita lo agrego. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, ¿qué se va a calificar en cuanto a estilo escrito de esta tarea? La tarea deberá ser realizada en procesador de textos, incluyendo los márgenes en formato JPG de los textos subrayados para publicarse en formato PDF. O sea, ya que tengan su documento de las preguntas respondidas con la sección subrayada y colocada como imagen en cada pregunta, y además la descripción abajito de la sección en imagen subrayada de lo que ustedes han vivido con respecto a esa información o tienen de experiencia laboral con respecto a esa información, ya que lo tengan todo acomodado en Word, acomodado, así como se les está indicando, por favor, porque luego nada más hemos evaluado trabajos de copiar y pegar todo así seguido, sin ningún orden, sin ningún tipo de subtítulos, no. O sea, hay que colocar ordenadamente un escrito, porque eso también se evalúa en investigación, el orden que hagan de ideas en una investigación. Entonces, ya que hayan colocado sus preguntas, sus imágenes de respuestas subrayadas, su descripción, ¿sí? En las palabras que les voy a especificar ahorita, y lo van a guardar en PDF. Ese PDF es el que van a subir en este espacio de la tarea número 3 en la plataforma Schoology del curso. ¿Sale? Deberán incluirse al menos 5 referencias en formato APA séptima edición, y si consideran incluir la referencia de elaboración propia, tendrán que apoyarse en 4 referencias más para hacer esta tarea. ¿Sí? Por favor. En caso de incurrir en copia, plagio, ya saben la sanción, aquí se describe. Se les va a calificar sintaxis, ortografía, redacción, uso correcto de acentos, de letras mayúsculas, signos de puntuación, la estructura de las referencias en estricto formato APA séptima edición, ¿sí? En caso de que ustedes coloquen en la descripción personal que hagan referencia a un párrafo o a un renglón de una fuente literaria, electrónica, hemerográfica, se debe colocar la cita en formato APA séptima edición y luego abajo, en la sección de referencias, colocar la referencia de donde se extrajo esa cita, ¿sí? Si ustedes no colocan citas y utilizan renglones o párrafos literales así extraídos de internet o de un libro y no hacen las citas, se considera plagio o copia y se sanciona el documento con la descripción que mencioné anteriormente sobre este tipo de situaciones. ¿Ok? Se va a calificar con 0 cualquier actividad que no esté publicada en este espacio en la plataforma del curso en Schoology.
¿Ok? Aquí está el cuestionario que les menciono. Nada más es cuestión de descargarlo para que vean las preguntas que se les hace y ustedes puedan investigar los documentos que van a utilizar para responder a cada pregunta y luego hacen su descripción y demás detalles. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Los demás? Sí, no. Sí, yo Ah. una, donde dice que consideren que además de la elaboración propia de las referencias, ahí no entiendo elaboración propia de... Algunas personas, además de cuando se hace un documento, dentro de las referencias, colocan elaboración propia. Esa es una referencia. Es el hecho de que ustedes, por ejemplo, no me dices que yo lo hice solito, no, solita, nada más. No ocupé ninguna referencia. Eso es imposible. Cualquier documento tiene que estar basado en algo ya publicado, algo que ustedes aprendieron, preguntándole a un maestro, a un colega, a un jefe, no lo sé. Eso ya es referencia. Además de las ideas que ustedes, como autores o autoras de un documento, tengan y que se puede colocar como referencia. Gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, antes de continuar con la parte teórica de la sesión, voy a hacer la aclaración de cuántas palabras se les va a pedir en la descripción de cada respuesta a la pregunta e inmediatamente después lo publico para que ya lo tengan ahí y lo puedan solucionar en el momento en que lo decidan. Recuerden que la entrega es el viernes a las 6 de la tarde, tienen una semana para hacerla, entonces por favor aprovechen su tiempo y evítense cuestiones de plataformas abajo y que les impida entregar la tarea el mismo día que le están haciendo, entonces mejor hacerlo con antelación. Es una recomendación. Okay. Listo, ya está publicada la tarea. Bueno, entonces el día de hoy vamos a abordar la unidad número 2. La unidad 2 es al respecto del estilo de los trabajos de investigación desde el cuerpo formal de un trabajo de investigación, quiero decir índice, portada, introducción, prólogo, si es necesario por la institución que requiere la investigación, el cuerpo metodológico, objetivos, problema, etcétera. También hay que cuidar que el estilo escrito se aplique al informe final de una investigación, ¿ok? Con sus respectivas partes. Cada institución, en este caso educativa o una institución público-privada que requiera una investigación de algún tipo, tiene su particular forma de estructurar una investigación. Mientras el sector privado quizá pueda nada más requerir un informe final, ¿no? Con gráficos, si acaso interpretaciones de estos gráficos realizados durante la investigación. En el sector académico, por ejemplo, sí son más específicos en cuanto a etapas de una investigación, se les pide más detalle, ¿no? Es por eso que pues cada universidad tiene su protocolo de investigación y también tiene las etapas que requiere incluir en una tesis, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente hay que respetar las normativas gramaticales y de lenguaje que cada institución o empresa les solicite. Justamente eso es lo que vamos a platicar el día de hoy y que se les invita a utilizar en todas las clases que ya están teniendo y en todos los proyectos laborales también en donde se requiere que expresen de forma escrita una información, saliendo nada más para las tareas. Entonces, desde ya empiecen a corregir su forma de escribir, su forma de darse a entender de manera escrita. A veces, de manera oral, somos muy parcos o muy cortos o muy sintéticos y de manera escrita nos cuesta trabajo, ¿no? El hecho de escribir las ideas que queremos compartir o comunicar. Entonces, sí es importante que reflexionen sobre cómo escriben y que a veces no es lo mismo hablar que escribir, ¿no? Entonces, todos estos detallitos, justamente las normativas como APA, como Chicago, como Harvard, que son las diferentes formas de escribir,
establecen para poder generar información escrita, sea de corte investigativo o de algún otro proyecto, de una manera más correcta y más clara. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les comparto pantalla. Esta información está compartida, se va a compartir una vez que termine la sesión en la plataforma para que tengan ustedes su concentrado de apuntes o de información que les pueda apoyar no solamente en esta materia, sino en todas las materias y también las de investigación que evidentemente van a continuar. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ya. Perfecto. Bien, entonces voy a hacerlo un poco más grande para que... No tan grande, digo que la voy a poner pantalla completa. Como les estaba yo comentando, bueno, cada persona tiene su particular forma de comunicarse de forma escrita. Lo importante es que, por ejemplo, en un trabajo académico, respetemos, además de los elementos o etapas de todo el proyecto, la forma en que cada institución requiere que lo comuniquen o que lo expongan en este caso, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando llegue el momento de sustentar su tesis de investigación. El objetivo en esta sesión va a ser distinguir cuáles son los elementos más importantes o los más utilizados generalmente, porque repito, puede variar de acuerdo a los requerimientos de cada institución, así como los criterios metodológicos que nosotros debemos de respetar para integrar un informe final de investigación o todo el proyecto de investigación. Es importante entender qué es la parte metodológica, ¿no? O lo que es el rigor metodológico. Los criterios generales de rigor metodológico son veracidad, es decir, no podemos inventar información escrita, por eso siempre se les piden referencias, citas, narraciones referidas, etcétera, porque cualquier trabajo, y más uno de investigación, necesita ser verídico, ser válido, y necesita expresar lo que el investigador o la investigadora pretende demostrar acerca de un tema de investigación. Que sea aplicable también, justamente cuando, por ejemplo, estamos en los exámenes recepcionales o de sustentación de tesis, una de las principales preguntas que se les hace a los tesistas es, ¿cuál es la importancia, ¿no? En este caso, en su licenciatura en Ingeniería Industrial, que está teniendo toda esta información que nos está presentando y que usted investigó, ¿no? De alguna fuente o en el trabajo de campo que realizó. Y es importante que ustedes como ingenieros industriales validen o hagan la explicación de que toda esta información que investigaron se va a aplicar de alguna manera a alguna variable o algún factor o algún ámbito relacionado con la ingeniería industrial. Si no, no tiene caso haber pasado un año hasta 2 o más en una investigación si no tiene ningún valor de aplicación, ¿ok? Un impacto social también es importante. La consistencia, esto es sumamente, ¿cómo decirlo? Medular, que lo entendamos, porque de eso depende muchas veces que terminen o no una tesis, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una investigación, hay que entender que es un proceso sistematizado en donde cada etapa está relacionada con la anterior y con la que sigue, con la que viene después de la que estamos trabajando. Si ustedes, bueno, a todos nos pasa, realizan cada etapa de la investigación de forma separada, sin tener una congruencia metodológica, entonces la investigación se torna, aparte de que difícil, engorrosa y no se termina, porque no va a llegar el momento en que se logre encontrar lo que se quiere encontrar o lo que se planea o que se requiere en la universidad, porque cada cosa lo están haciendo por separado, no tiene ningún sentido, ninguna congruencia metodológica y está incorrecta y se las regresan después de muchas revisiones. Entonces, si ustedes quieren terminar una investigación, por lo menos en un año, que es el promedio de tiempo esperado en cualquier universidad, tienen que verificar que cada etapa tenga una congruencia con cada una de las etapas, o sea un proceso sistematizado y relacionado, ¿sí? Si no, va a tener muchas correcciones y muchos errores que va a retrasar el proceso. Y otra cuestión muy importante de rigor metodológico es la parte de neutralidad. Algo que sucede mucho en todas las áreas, no solamente en las ingenierías, es que el investigador, por ser obviamente estudiante de alguna especialidad,
tiende a ser o a inclinarse por la información que domina. Entonces, mucha información que no domina o que no es de su parecer o que nunca se le ha mencionado en la licenciatura, la ignora. Y esta información puede ser muy valiosa para su investigación. Entonces, un investigador, antes de ser ingeniero industrial, antes de ser mercadólogo, antes de ser cualquier tipo de especialidad, tiene que ser un investigador. Un investigador es completamente objetivo y neutro en la información que está investigando, independientemente de la especialidad o de la conveniencia que tenga la información, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes cuando estén recabando toda la información que hagan en una investigación, sea la de grado o sea cualquier otra, a nivel laboral, por ejemplo, tengan la objetividad y la neutralidad que requiere una metodología de investigación sin ser tendenciosos o manipular de alguna forma la información que están encontrando, ¿sí? Pueden opinar, claro que se puede opinar, por supuesto, ¿sí? Es válido, de hecho es requerido, pero sin buscar manipulación de información o buscar que el resultado de la investigación tenga algún tipo de sesgo. Sesgo en investigación se llama contaminación de información, es lo mismo. Entonces hay que evitar sesgos siendo lo más neutrales y objetivos posibles en la información que estamos recabando, ¿sí? Dentro de los elementos generales, ¿no?, de cualquier proyecto de investigación, principalmente, está evidentemente la portada, en donde se les pide que especifiquen los nombres y apellidos del autor, en este caso el alumno o el tesista, el título del trabajo, que algunas universidades colocan como el tema, o sea, les explican a los tesistas que es el mismo título que tema. Metodológicamente es incorrecto, metodológicamente el título es diferente del tema. El título nada más debe ser una concentración de lo que es la idea de investigación, escribiéndola de forma breve, clara, impactante, para que llame la atención a un lector a adentrarse a la investigación. Y el tema sí es más específico, más amplio que el título, y es de lo que va a tratar la investigación, especificando tiempo, lugar, sujetos de estudio, u objetos de estudio, porque es el que va a denotar la consistencia de una investigación, ¿sale? Pero repito, cada institución requiere cuestiones un poquito diferentes en cuanto a la portada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar esta parte del título. La asignatura, si es, por ejemplo, el área de ingeniería, de administración, de derecho, etcétera, nombre del asesor o asesores de la investigación y la fecha. Después vendría lo que es la introducción. La introducción es la presentación de lo que es la investigación o el proyecto y debe de contener predominantemente el tema principal de la investigación, exponiendo claramente cómo se va a desarrollar, desglosar el plan de trabajo, redactarlo de forma que resulte interesante. Por eso es bien importante que practiquemos la forma de escribir. A veces cuando empezamos a escribir y no tenemos la experiencia, no se nos vienen las ideas o frases de enlace, el uso de aposiciones, el uso de palabras introductorias que le den sentido a una escritura, porque nos falta esa experiencia, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que lean artículos de interés para ustedes, a lo mejor no necesariamente relacionados con la ingeniería industrial, para que sea más interesante, para que se den cuenta del estilo de escritura de cada autor y las palabritas o las frases que utiliza para hacer más amena una lectura, ¿no? Yo creo que a quien le guste leer o tenga alguna predilección por un libro o alguna publicación, pues me sabrá entender de que cada persona escribe diferente y hay personas que escriben muy ligerito, ¿no? O sea, su forma de escribir es muy impactante, es muy interesante, es muy llamativa, ¿no? También se entiende, no se siente pesada la lectura, entonces traten de utilizar este tipo de forma de escritura para que ustedes también lo pongan en práctica desde la introducción, ¿no? No es tan extensa la introducción, todo depende del tipo de investigación y del tipo del documento. Por ejemplo, en una tesis de licenciatura, pues por lo menos que sea una página, la introducción, ¿no? Entonces tienen que evitar,
pues caer en redundancias, pleonasmos, eufemismos, etcétera, ¿no? La introducción se sugiere, por ejemplo, comenzar con un comentario general sobre el documento. Puede ser alguna definición o, por ejemplo, hacer mención de un autor y de su forma de abordar el tema que ustedes están tratando, un hecho histórico, alguna cita, ¿no? Después van a abordar, adentrarse en lo que es su tema de investigación o el tema del documento, tal vez empezando con una de las definiciones más importantes relacionadas con su tema, y después continuar con los subtemas o las que se conocen en metodología como sublíneas de investigación, ¿sale? Esas partes pueden integrar su introducción. Algo muy importante sobre la introducción, por favor, es que nunca, para empezar, en la forma de escribir en una investigación de grado, o sea, tesis, es en impersonal. Impersonal es, recuerden, sin conjugar en primera persona, es en esta investigación o en este documento se pretende demostrar que bla, 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 ¿no? O sea, yo en ningún momento estoy hablando de mi intención, yo quiero demostrar que este tema es, no, eso es conjugación, eso es hablar en primera persona. En la investigación, en todas las etapas, desde la introducción hasta que terminen con la parte de conclusiones o análisis de resultados, siempre tienen que hablar, redactar en modo impersonal, ¿sí? El desarrollo, que es ya el cuerpo, empezamos con el cuerpo del trabajo, siempre es importante también en cada sección, incluyendo el desarrollo, como un parrafito o 3 parrafitos de introducción, como de contextualización, antes de luego empezar con el tema de investigación, habla de que entonces el objetivo de la investigación será, no. Primero hablamos de una introducción chiquita del cuerpo del trabajo y luego ya profundizamos en los puntos importantes del cuerpo, ¿no? Todas las ideas del cuerpo del trabajo, del documento principal, del desarrollo, deben de estar ordenadas. Por eso se les piden las tareas que utilicen títulos, subtítulos, el adecuado uso de signos de puntuación para que se note cuál es una idea diferente de la otra o cómo está relacionada una idea con otra en el mismo párrafo. Todo eso es orden. Y a lo mejor cuando estamos interactuando normal sin tener que escribir, no somos tan ordenados en hacer las cosas o en relacionarnos con los demás, y eso se refleja cuando escriben. Entonces, yo les sugiero que cuando ya estén en la parte de desarrollo de su investigación, hagan borradores, ¿no? O sea, escríbanlo primero a mano, las ideas de cada etapa de su investigación o de cada requerimiento, y luego ya lo ordenen para hacerlo en limpio, ¿sale? No que de primera vez hacerlo ya en digital y así lo subo o así lo entrego. Ese es el principal error de un tesista o de un investigador, ¿sí? El querer de primera ocasión hacerlo todo para cumplir y entregarlo, ¿no? Por eso también las tareas se les piden con tiempo, para que no se les venga la fecha de entrega encima y lo hagan al aventón, porque se nota cuando una tarea, con un trabajo, con una etapa de investigación está hecha con prisa, ¿sí? No tiene sentido, se ve la información toda mezclada, sin forma, etcétera. Entonces, tómense el tiempo, ¿no? Regálense el tiempo y la importancia que es una investigación y que es finalmente una licenciatura. Regla de oro sobre el desarrollo debe de estar explícitamente relacionado con el tema. Algo que pasa mucho cuando estamos investigando es que como estamos leyendo tanta información, estamos buscando información de autores y teorías y demás, a veces el investigador se puede perder, ¿no? Te puedes ir por otro tema que no es el tuyo y entonces meter información que, lejos de buscar la aclaración de lo que estás investigando, porque esa es la principal intención de una investigación, que aclares un tema, al revés, lo que haces es confundir al lector, ¿no? Porque si tu tema es, por ejemplo, sobre administración de operaciones y de repente metes información sobre venta, punto de venta con utilización de merchandising, pues entonces, ok, ¿cómo? O sea, aquí qué operación está analizando, qué técnica, o sea, sí me explico, no hay una hilación con tu tema. Entonces, por eso es la invitación a que trabajen de forma ordenada lo que se les desarrolla. Voy a reiniciar la sesión porque me queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar, por favor.